Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos nos alegraremos y nos gozaremos delante del Señor y saltaremos de alegría. Cantemos a Dios, cantemos salmos a su nombre. Exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegrémonos en esta mañana de domingo delante de su presencia. Dios bendiga a cada uno de ustedes que está allí, al otro lado de esta cámara, disfrutando de esta mañana que Dios nos permite vivir. Démosle gracias, démosle alabanza solo a Él, a su nombre. Cantémosle a su nombre, pensemos en Él, oigamos su palabra, meditemos en ella. Él nos ama y nos ha amado desde la eternidad con un amor eterno. Y por esa causa Él ha prolongado su misericordia en tu vida y en la mía. Nosotros disfrutemos de este nuevo día que Él nos permite vivir y démosle gracias al Señor por Él. Démosle gracias por nuestra vida, por la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, los que tienen vivos a sus padres. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios por sus hermanos, por sus tíos, por toda la familia. Es la familia que Dios nos regaló. Te regaló a ti, me regaló a mí. Disfrutémosla, cuidémosla, amémosla. Amémonos los unos a los otros, dice su palabra, porque Dios es amor. Él nos ama. Y nosotros hoy podemos decir que tenemos un nuevo amor, porque le hemos conocido a Él, a ese Dios grande, poderoso, verdadero, ese Dios que nos ama. Amémonos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos permites vivir en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de llegar al firmamento, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida
una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, y ese amor se llama Jesús de Nazaret. Él nos ha mandado que nos amemos unos a otros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que muriese allí en la cruz del Calvario, para salvar tu vida y para salvar mi vida. Hoy damos gracias a Dios por ese Dios hermoso, misericordioso, lleno de amor para con cada uno de nosotros. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, inmenso, ese amor eterno con el cual tú nos has amado. Gracias, Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. No hay otro como nuestro Dios. Mis amados, muy buenos días, feliz domingo para todos. Qué bueno encontrarnos hoy domingo, nuevamente, reunirnos en el nombre del Señor, el Espíritu Santo abrazándonos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para aprender, cada día capacitarnos más. Necesitamos nosotros cada día saber más de las Escrituras, utilizar las Escrituras para potencializar nuestra vida. Antiguamente, antes de conocer al Señor, leíamos libros de motivación, libros de crecimiento emocional, en fin, tantas cosas, digo yo, buscando siempre
una vida mejor, pero en el Señor la encontramos. Y no hay que ir a buscar a ningún otro lado ya más. Ahí está todo, el Señor tiene todo para nosotros. Los saludo en esta preciosa mañana. Créanme que para mí es un gozo, es una alegría estar aquí. Me encanta me gusta hacer lo que estoy haciendo todos los días cuando nos vemos a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media, desarrollamos un pensamiento, una enseñanza y nos vamos a trabajar. Y hoy domingo, bueno, hoy es el día del Señor, el día que hemos escogido para alabarle, para glorificar su nombre y para reunirnos en el nombre del Señor en la presencia del Espíritu Santo. Qué bueno, bienvenidos. Y vamos a entrar en el tema de hoy que lo he titulado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a Génesis 3:9. Ustedes saben todo lo que pasó en Génesis 2, cuando el enemigo viene y dice una verdad a medias o una mentira a medias y confundió a Eva y terminó Eva haciéndole caso al enemigo y desobedeciendo al Señor. Entonces, ese fue Génesis 2, pero en Génesis 3 aparece algo que llama poderosamente la atención. En Génesis 3:9, y de ahí viene el nombre, el título de nuestra enseñanza en este día. Dice Génesis 3:9, leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice así, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, esa porción de la palabra, ese solo versículo nos da para que hablemos, yo creo que un mes entero. Es impactante, este versículo es impactante. Primeramente porque dice que el Señor vino y llamó al hombre y pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre se esconde y dice que se escondió porque estaba desnudo. Sí, pero y el Señor le pregunta, bueno, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? No, sí, Señor, yo comí, pero porque Eva me dio. Sí, desde el huerto del Edén el ser humano está buscando culpables, echándole la culpa a alguien. Sí, Eva vino y le ofreció, pero ¿por qué comió? Él debió haber detenido a Eva y haberle dicho a Eva, mire, no vaya a comer, no le haga caso. No, él estaba ahí. No me diga que es que Eva se fue por allá lejos a hablar con el enemigo. No estaba ahí. Yo creo que él la escuchó. Debió haberle dicho, no señora, el Señor nos dijo que no hiciéramos esto, que no comiéramos de ese árbol. Entonces, bueno, lo que vamos a sacar hoy, vamos a hablar de eso, es la expresión ¿dónde estás tú? Realmente esa pregunta pues nos llama la atención, porque el Señor lo sabe todo y Él sabe dónde estamos. Aquí lo que el Señor la pregunta no es ¿dónde estás? Porque, claro, lógicamente tenía que estar ahí en el huerto del Edén. No, la pregunta básicamente del Señor es, traduciéndolo a nuestro lenguaje coloquial, es ¿en qué estás, Adán? ¿En qué andas? A ver, ¿qué es lo que tienes de nuevo en tu vida? No dónde está, porque el Señor sabía dónde estaba, sí, y el Señor también sabía ya lo que había ocurrido, Él lo sabe todo. Entonces viene y le pregunta, bueno, ¿pero usted en qué anda, Adán? ¿Usted en qué anda? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mire, el Señor creó al hombre, y cuando uno lee la Escritura,
a lo largo de la Escritura uno descubre algo que es maravilloso y sensacional y extraordinario. Y es el hecho de que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama con un amor infinito, un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y por eso te prolongué mi misericordia. El Señor nos prolongó la misericordia a todos los seres humanos, nos dio otra oportunidad. Entonces, el Señor le está preguntando, bueno, Adán, ¿tú en qué andas? ¿En qué andas tú? Y como siempre, pues, el ser humano busca la forma, como decimos coloquialmente, de bajarse por las orejas, de bajarse del bus en el que se subió. No, Señor, es que la mujer que tú me diste. O sea que la culpa la tiene el Señor por haberle dado. No, Adán debió haber dicho a Eva, no, señora. El Señor dijo que de ese árbol no comiéramos. Pero él comió por congraciarse con ella, supongo yo. No lo sé qué estaría pensando Adán en ese momento. Pero lo importante que vamos a sacar hoy es la expresión, ¿dónde estás tú? ¿En qué andas tú? De eso es de lo que vamos a hablar en este día. ¿En qué andas tú? ¿En qué andamos nosotros? Porque esa pregunta no la tenemos que hacer. Y yo diría que es una pregunta que debemos hacernos no solamente desde el punto de vista espiritual, sino es una pregunta para nuestro diario vivir. Es una pregunta que tenemos que hacernos en nuestro diario vivir. Bueno, ¿yo en qué ando? ¿Yo en qué estoy? ¿Realmente estoy haciendo lo que debo hacer? ¿O estoy haciendo lo que no debo hacer? ¿Cómo hago para buscar nuevas expresiones, nuevos caminos? ¿Cómo hago? ¿En qué ando yo? ¿Estoy contento ahí con el puestico que tengo, ganándome ahí un sueldito mínimo? ¿En qué andas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes en tu mano? En fin, entonces, el Señor creó al hombre, lo hizo y lo colocó como corona de la creación. El hombre era la expresión de amor de Dios para toda la humanidad. Primero hizo la tierra y construyó, el Señor hizo todos los mares, los montes, los árboles, toda la creación. Después de que tenía todo listo, bonito, la casa del hombre, todo bien organizado, el Dios hace al hombre. Y dice que tomó del polvo de la tierra, tomó de la misma esencia de la que había hecho toda la creación, tomó para formar al ser humano. E hizo al ser humano y le dio una compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Y quien lo dice es Dios mismo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hace una ayuda, pero no cualquier clase de ayuda, una ayuda idónea. Y Dios coloca al ser humano allá en el huerto y lo nombra Señor. El ser humano es la corona de la creación. Y allí no solamente era por decirlo de alguna forma, como el cuidador, el guardián del huerto del Edén, sino que Dios de cierta manera le da el título de gobernador, que gobierne la creación, que administre la creación. El ser humano es el centro de la creación de Dios. Todas esas cosas, supongo yo, pensó el Señor, y voy a hacer algo extraordinario. Entonces, todo allí en el huerto del Edén iba a girar alrededor de Adán. Y andaban en amistad con Dios, andaba el ser humano en paz con Dios, su creador, y andaba el hombre en armonía con toda la creación. Había armonía, el ser humano era la cabeza de la creación de Dios. Y la naturaleza estaba bajo el cuidado del ser humano. Tenía un futuro asegurado, lo tenía todo. Y tenía algo
yo diría, lo más importante que tenía el ser humano allí en el huerto del Edén era la presencia de Dios. El ser humano hablaba con Dios de tú a tú. ¡Wow! ¡Wow! Y eso lo perdió. Cuando el hombre entra, desobedece a Dios, el pecado de la desobediencia, y además cree en todo lo que el enemigo le dice. Es que el enemigo es muy astuto. El enemigo nos conoce, te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuál es nuestro punto de apoyo. Él sabe qué es lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos gusta. Él lo sabe todo y lógicamente por todas esas cosas que él sabe trata de llegar a nuestras vidas. Y bueno, él sabía que habían órdenes allí en el huerto. El Señor puso ciertos parámetros, puso ciertas normas y le dijo al hombre, bueno, mire, de todo lo que yo te di aquí en el huerto, de todo eso que hay aquí, usted puede disfrutar todo. Usted puede comer de todo lo que hay. ¿Ustedes se imaginan cómo era el huerto del Edén? Eso debe haber sido algo fantástico. Eso ahí, qué cuento de Punta Cana o los jardines de Babilonia. No, eso no es nada al lado de lo que era la creación que Dios le entrega al hombre. Era algo maravilloso. Y le dice, le advierte, porque Dios es bueno, Dios es un caballero, es un Señor, Dios es el Señor. Y le dice al hombre, le advierte, mire, de todos los árboles que hay aquí en este huerto, de todo eso puedes comer. De todo, yo te puse árboles, de todo. Pero de ese que está ahí, de ese no puedes comer. De ese árbol no. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Tenía todo. Absolutamente. Eso, uno se pone a pensar, pero por favor, ¿qué le faltaba? Nada. Lo tenía todo. Pero el enemigo recurre a algo que es el pecado que el enemigo tenía. De eso hablamos hace un rato atrás. La soberbia. Ese fue el pecado de todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor. Porque la Escritura, hablando de Satanás o de Luzbel, en ese tiempo se llamaba Luzbel, él en algún momento sintió o creyó que era igual a Dios, porque dice que él estaba, primero era el comandante en jefe de todos los ángeles, en segundo lugar estaba allí cerca al trono de Dios, ahí frente a Dios, pero en algún momento se llena de soberbia y él piensa, pero si yo puedo ser como Dios, yo tengo todo para ser como Dios, yo ya sé lo que voy a subir y me voy a sentar en el trono de Dios. Y su corazón se llena de soberbia. Ahí nace el pecado. Ahí nace el verdadero pecado. Naces ahí. En el corazón, entre comillas, de Satanás. El Señor, que todo lo sabe, lo destituye y lo saca. Y con él se va un tercio, dice la palabra, un tercio de los ángeles caen con él, porque lo siguieron tontos. Y el Señor los recluyó, los confinó a los aires de la tierra. O sea, están ahí, nos están rodeando. Son miles, millones de ellos, fastidiándonos la vida, echándonos cuentos raros para que nosotros cojamos por el camino que no debemos coger, desobedeciéndole a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo mismo que el enemigo hizo allí en el huerto. ¿Y qué fue lo que hizo? Igual, sembró en el corazón del hombre, del ser humano, de Adán y de Eva, soberbia. Con que Dios les dijo que no podían comer de ese árbol. Yo creo que Eva dijo, ¿cuál fue el error de Eva? El primer error.
ponerse a hablar con quien no debía. ¿No? Hay personas con las que uno no debe hablar. No, porque personas que pueden tener una dialéctica en su hablar que nos puede confundir. Y podíamos terminar haciendo cosas que no debíamos haber hecho. Y Eva, la pregunta que yo hago es, cuando Eva estaba hablando con el enemigo, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? Yo supongo, me imagino que Adán estaba ahí nomás. Y empezó el enemigo a hablar con ellos. Con que el Señor les dijo. O sea, empezó a poner en duda la palabra del Señor, las órdenes del Señor. Con que el Señor les dijo que no podían comer de ese árbol. Claro, claro. Porque es que Dios sabe que ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes pueden conocerlo todo. ¡Wow! Porque ustedes son inocentes, ustedes no saben nada, pero delante de ustedes hay una vida. Bueno, estoy parafraseando, eso no está en la Escritura, pero yo supongo que el enemigo le habló a Eva así, como muchas veces el enemigo nos habla a través de los amigos, de los compañeros de trabajo. Hombre, mire, venga, ¿por qué no nos llevamos esto? ¿Por qué no planeamos a ver cómo robamos la empresa? Eso es todo el día, permanentemente, de una o de otra forma, el enemigo está hablando con nosotros, de una u otra forma. Con aquel esposo que va por la calle y pasan otras mujeres y al oído del enemigo le habla, mírela, está como bien esa mujer que va allá, mírela, pero mírela de arriba abajo, detállela y te vas a dar cuenta que es extraordinaria, y raca. El enemigo, él no descansa, permanentemente está colocando delante nuestro voces, imágenes, propuestas, en fin. Y Eva cometió el error de pararse a escuchar lo que no debía haber escuchado. Con que Dios les dijo. No, lo que pasa es que, supongo yo, parafraseando lo que yo supongo que sucedió allí. Con que Dios les dijo que no podían comer de ese árbol. Claro, porque es que Dios no quiere que ustedes sepan lo que significa ese árbol. Cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a conocer todo, porque ustedes no conocen sino el bien. Entonces ahora ustedes van a conocer algo que es increíblemente extraordinario. La ciencia del bien y del mal, ustedes no la conocen. ¡Wow! ¿No le provoca? Mire, y dice la palabra que el enemigo le ofreció el fruto de ese árbol, y dice que Eva vio el fruto y le pareció atractivo, llamativo. Claro, el pecado es llamativo. ¿Quién dijo que no? El pecado, no es que el pecado es feo. El pecado es dulce, dice la palabra. Lo que pasa es que cuando el enemigo le muestra a uno el pecado, no le muestra las consecuencias del pecado. No se las muestra. El enemigo muestra el fruto. ¡Wow! Un fruto llamativo. El día que tú comas de este fruto, le dice a Eva, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! Ese es el enemigo de nuestras vidas. Estaban bien, lo tenían todo. Por decirlo de alguna forma, tenían el futuro asegurado. Y podían tener descendencia. Todo era bonito, todo era claro, diáfano para el ser humano. Pero en ese momento Eva, y yo supongo que Adán estaba por ahí, no estaría a más de 2-3 metros, por mucho estaría por ahí a unos 3 metros. Por eso la pregunta del Señor cuando el hombre cae, el ser humano obedece las sugerencias de pecado del enemigo.
Y Dios viene buscándolos. Y ellos se esconden. ¿Por qué se esconden? Yo digo, no, es que el enemigo enceguece. Digo yo, un suponque, como dicen los muchachos, un suponque. Supónganse ustedes que Adán y Eva, cuando vino el Señor al huerto a preguntar, ellos salen de su escondite y se tiran a los pies del Señor y Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, contra el cielo. ¿Ustedes creen que el Señor no los hubiese perdonado? Los hubiese perdonado. Ah, pero no, la soberbia, el enemigo sembró soberbia en el corazón y uno de las claro, la soberbia es la que nos lleva al pecado. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal, y no reconocer. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. Si Adán y Eva caen de rodillas delante de la presencia del Señor y le piden perdón, ¿será que el Señor no los hubiese perdonado? Claro que los hubiese perdonado, digo yo. Ah, no, pero no, la soberbia, no. Adán, ¿en qué andas? Esa es la pregunta del Señor. La pregunta ¿dónde estás? Es Adán, ¿en qué andas? ¿Qué te traes últimamente? A ver, ¿por qué camino estás andando, Adán? ¿Qué pasa? Y Adán, en lugar de caer al piso de rodillas, con la cara puesta contra el piso, contra el suelo, Señor, perdóname, perdóname. Yo acepté la sugerencia de Eva. Ah, no, yo no, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, según eso, ¿quién tiene la culpa? Dios. Ah, Dios tiene la culpa. Ah, porque si usted no me hubiera dado esa mujer, yo estaría aquí tranquilo en el huerto, pero la mujer que tú me diste, mire a dónde me llevó. ¿Es que acaso Eva lo obligó? Él debió haber llamado la atención a Eva. No, Señor, con ese fulano usted no habla. Como en el matrimonio. En el matrimonio nos tenemos que cuidar el uno al otro. El esposo cuida a la esposa y la esposa cuida al esposo. Tiene que ser así, porque lo que el uno haga, lo que el otro haga, atañe a toda la casa, a toda la familia. Lo que un esposo, la decisión que tome un esposo, buena o mala en algún momento, va a afectar a la familia, va a afectar a la pareja, para bien o para mal, dependiendo de lo que haga. ¿Dónde estás tú? ¿En qué andas, Adán? Y dice la palabra que Adán se escondió. Se escondió. ¿Qué era lo que buscaba Adán ya a partir de ese momento? La oscuridad. Allá, donde nadie me vea. Empezó a tener temor. Temor. El pecado lleva al temor. El que no tiene pecado, el que no ha cometido un delito, que la policía está ya parando, que pare. Y si me paran, ahí está el carro, aquí están mis papeles, yo no tengo nada que temer, no soy un antisocial, el carro lo compré en un concesionario, en fin. Pero el que debe, el que teme, ve la autoridad y se asusta. Porque algo hizo. ¿Por qué se escondió? No. El pecado trae temor. El pecado. La palabra dice que nosotros todo temor, todo miedo lo echamos a los pies del Señor. Colocamos todo eso en las manos del Señor. Entonces, ahora Adán, cuando el Señor viene, se esconde. ¿A dónde se va? A la oscuridad. Donde no haya luz y que la luz me muestre no, se esconde en la oscuridad. Oiga, y tenía temor de aquel que lo amaba, porque Dios amaba al ser humano. Y aún caído, dice la palabra, que nos amó de tal manera
que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para entregarlo por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos ama Dios? Eso es un amor eterno, un amor infinito. Eso es como si dijera, por decir una tontera, que alguien viniera y dijera, mire, Colombia va mal y la economía va mal, pero si ustedes, el señor Juan Pérez me regala a su hijo, lo vamos a sacrificar en la Plaza de Bolívar, y cuando él lo sacrifiquemos allá, toda la situación de Colombia se arregla. Luis Pérez, tráigame a su hijo. ¿Usted cree que Luis Pérez lo iba a entregar? No, primero me matan a mí, que a mi hijo no nadie lo puede tocar. Oiga, y Dios, era tan grande el pecado del ser humano, la soberbia, la mentira, la desobediencia. Uf. Ese fue el pecado que entró en el ser humano. Y aquel que lo amaba con amor eterno, el enemigo empieza a tener temor de él, temor de Dios. ¿Pero por qué te escondes, Adán? ¿Por qué te escondes? El Señor ya lo sabía, o que Él lo sabe todo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí. Por eso me escondí, porque tuve miedo. El miedo es producto del pecado en el ser humano. A partir de ese momento, el miedo, la angustia, la culpa, todo eso, la desesperación, estaba ya en la vida de la raza humana, del ser humano. Entonces, esa paz allí del huerto del Edén, esa felicidad, todo eso se reemplazó, ¿por qué? Por el miedo, por la zozobra, por la ansiedad, por el futuro incierto. Y a partir de ese momento el ser humano todo lo ve oscuro, todo lo vemos oscuro, difícil, complejo, hasta cuando el Señor viene a nuestra vida. Y abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida a Él. A partir de ese momento, de cierta manera, volvemos como al principio, porque desechamos el pecado, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón al Señor, y a partir de ese momento empezamos a caminar de otra manera y nuestra vida cambia. El Señor nos ha cambiado a todos. A unos, lógicamente, Dios les habrá perdonado muchas más cosas, a otros menos cosas, pero de todas formas el pecado es pecado. La mentira es mentira, grande, mediano, pequeña. No es que son pequeñas mentiritas, puede ser mentirota, mentira o mentirita, es pecado. Y el Señor nos dio la oportunidad, otra vez. Y volvimos como al principio, pero viviendo dentro de un mundo lleno de pecado, lleno de zozobra, lleno de inseguridad, la incredulidad, en fin. Pero de todas formas, yo digo que pienso, es una opinión muy personal, que de cierta manera tenemos mérito, porque le somos fieles al Señor, le obedecemos a pesar de la presión del mundo, la presión que el mundo ejerce, el pecado contra la vida del creyente. Pero a pesar de todas esas cosas, el pecado está ahí, pero a pesar de todo eso, mantenemos el camino, seguimos al Señor, le hacemos caso, vamos cambiando, transformándonos, quitando de nuestra vida aquello que nos puede hacer daño. Entonces, allí, en el huerto del Edén, en ese momento, el ser humano pierde, óiganme bien, su posición de dominio sobre toda la naturaleza. Lo pierde todo el enemigo. Perdió su posición de gobernante. El Señor le entrega la creación
Ahí está toda la creación. Enseñoréate, sea señor de toda la creación. Y se le entrega la creación al ser humano. Pero cuando el pecado entra en la raza humana, la misma creación se vuelve contra el hombre. Y lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día. Entonces, el ser humano pierde su posición de dominio, en primer lugar, cuando pierde la confianza en Dios. Perdió la confianza en el Señor, le creyó más al enemigo. ¿Ah? Y pierde, eso es lo más, como dijéramos, como lo más absurdo, porque el hombre pierde la confianza realmente en quien lo amaba y en quien le suplía todas sus necesidades, sus cosas. Adán, ahí está el huerto. Todo eso es de ustedes. Disfrútenlo. Enseñoréense de todo. De todos los árboles, coman de todo lo que tienen los árboles, de todo. Menos de este árbol. El hombre lo tenía todo. El hombre cae. Y a partir de ese momento le toca, bueno, mijo, levántese porque tiene que salir a trabajar, a camellar, para poder buscar el alimento. Y viene la sentencia de Dios sobre el ser humano, sobre el hombre y la mujer. Génesis 3, versículo 16. Dice así: a la mujer dijo: ahora multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Yo supongo, porque es que mucha gente tiene un error. Y bueno, porque es el espíritu que se mueve dentro de la sociedad, que el pecado de Adán y Eva fue un pecado de carácter sexual. Por favor, andaban desnudos, no tenían esa malicia, esa morbosidad que tiene el ser humano hoy en día. Andaban desnudos como sin nada, porque su mente no estaba el pecado. Limpios, sí. Entonces dice a la mujer, por el pecado, por la desobediencia, por la soberbia, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Quiere decir que si Eva hubiese tenido descendientes antes de pecado, hubiera podido tener hijos sin dolor. ¿Cómo sería aquello? No sé, no lo sé. Pero dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. No dice, tu deseo será para todos los hombres, no, para tu marido. Y él, tu marido ahora, se enseñoreará de ti. Eso, alguna feminista o algún feminista me oye, yo estoy repitiendo lo que dice la palabra. Dirá, el Señor es machista. Claro, con razón, que los hombres abusan de las mujeres, las golpean. No, el Señor no dijo eso. No. Antiguamente, antes del pecado, el Señor del ser humano, tanto hombres como mujeres, era el Señor Dios. Yahweh nuestro Dios, Jehová el Dios de Israel. Ese era. Ahora no. Ahora el Señor será tu marido. Él se enseñoreará de ti. O sea, vas a quedar a las órdenes de tu esposo. Uy, pastor, pero eso suena como machista. Pero es que el Señor es increíble. Nos da siempre una segunda oportunidad. Siempre. Nosotros caemos víctimas del pecado. Pero venga, sigamos leyendo lo que dice ahí, porque esto es muy interesante. Vamos al versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, por haber desobedecido, maldita será la tierra por tu causa. ¡Wow! Todo se dañó. Tan bonito que estaba.
Con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan. Ahora tienes que salir a trabajar, a buscar, a luchar todos los días, salir a la calle, a buscar la comida para los hijos, para la casa, para la esposa. Entre problemas, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, de la tierra fuiste tomado, al polvo volverás, a la tierra volverás. ¡Wow! Mire, desobediencia, que creó soberbia en el corazón. El enemigo le vendió a Adán y Eva la historia, el cuento, pero el pecado era soberbia, y la soberbia produjo desobediencia en el ser humano. Entonces, cuando nosotros en algún momento en el transcurrir de nuestra vida, en algún momento el Señor nos habla, y el Señor cuando nos habla, a veces parece que cuando mencionamos la Escritura o hablamos de la Escritura, como que llevara nombre propio, dijera el Señor en su palabra mi nombre, y somos llamados. A partir de ese momento, volvemos a creer en el Señor y volvemos a afirmar nuestra obediencia absoluta al Señor. Y empezamos a creer, a obedecer, a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh, el Dios proveedor. Ese era el Dios de Adán y Eva. De todo lo que ustedes tienen aquí en el huerto, todo eso es de ustedes. Pueden comer de todo lo que hay aquí, menos de este árbol. Cuidado, cuidado. Pero somos desobedientes el ser humano. Él es nuestro proveedor. Mire, uno lee la palabra y hace poco leía algo de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dice la Escritura, que salieron aproximadamente, habla solamente de los hombres, dice que salieron 600,000 hombres. Eso está en Éxodo 12:37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Y está hablando de hombres. Yo supongo que por lo menos la gran mayoría eran casados y tenían esposa. Entonces, póngale que de los 600,000 hubiesen 400,000 casados. Entonces era 600 más 400, ahí llevamos, ¿cuánto llevamos? 600,000 más 400,000, 1,000,000. Ahora cuenten los niños. Oiga, yo creo que eso era muchísima gente. Y Moisés, que tuvo un encuentro personal con el Señor, le creyó al Señor. Y la pregunta que yo me hago, él sí se detuvo un momentico a pensar, oiga, yo saco toda esta gente de aquí, de Egipto, y nos vamos a meter por el desierto. ¿Cómo hago yo para darle de comer? ¿Cómo en el desierto agua? Yo creo que él no pensó en eso, yo no sé. Oiga, le creyó a Dios. ¿Ah? Sí sería que Moisés tendría claro lo que estaba haciendo. ¿Ah? Pero fue tan impactante cuando Dios habla con él, que le creyó a Dios. El Señor le dijo, saca a mi pueblo, sácalo de ahí. Tú eres el líder, eres la cabeza. Vaya adelante y el pueblo lo seguirá. Yo le calculo que salieron mínimo, ¿qué? Malo, por ahí, 1,5 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. ¿Ah? Claro, ¿cuánta agua se necesitaría llevar? ¿Cuántos carrotanques llenos de agua para el desierto?
cuántos carros, camiones llenos de comida para el desierto, para alimentar a toda esa gente todos los días. Yo supongo desayuno, almuerzo y comida. Los 3 golpes. Ah, los animales también. En el desierto no hay pastos para darle comer a los animales, a las bestias que arrastraban todo. Uf. Pero Moisés le creyó al Señor. Sí, caminó con él. Yo creo que si Moisés se pone a pensar en todo eso, no sale. Pero, oiga, nos vamos todos para el desierto, pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no, Moisés le creyó a Dios. Y es que a Dios hay que creerle. Sí. Esa es la parte más difícil de caminar en la fe. Creerle a Dios. Le creyó al Señor. Y es el Dios de Moisés, ese mismo Dios de Moisés, el mismo Dios del desierto, el mismo Dios del maná que caía del cielo, el mismo Dios que sacó agua de una peña, ese mismo Dios de Moisés lo tenemos nosotros. Es el Dios de nosotros, nuestro Dios, el Dios que nos ayuda, que nos afirma, que nos lleva, nos aconseja, nos da la provisión. Jehová Jireh, el Dios que nos provee, ese es el mismo Dios, el de Moisés, el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Dios está vivo, Él no está muerto. Dios vive y es real en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y yo les digo algo, mis amados, hoy. Y si el Señor proveyó ayer, allá en el desierto, lo puede hacer hoy también en tu vida. El Señor es tu proveedor. Tienes que confiar en el Señor. Confiar es la unión de 2 palabras. Con, que es adjuntar, y fe. Con fe. Confiar en el Señor. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, lo mismo que le pasó a Adán, perdemos nuestra posición de dominio en la naturaleza, en la sociedad, en todo el mundo. Si no confiamos en el Señor, perdemos esa posición de gobernantes. Y en segundo lugar, ¿qué otro error cometió Adán? Cuando viene y oye voces que no debe oír, y estaba advertido. El Señor les había dicho a él, a Adán y a Eva, dice, mire, cuidado, de ese árbol no coman, cuidado, no hagan, no desobedezcan. Ah, pero aparece alguien que viene a echarle un cuento raro, ay, desobedece a Dios y abandona el consejo, la dirección de quien realmente nos ama. Eso es como el hijo que desobedece a su padre. El padre es quien lo ama, no es el amigo, es su papá y que te ama y te está dando un consejo. No te juntes con ese muchacho, no te juntes con él porque es mala compañía. Hazle caso, hijo, hazle caso. ¿Por qué? Porque tu papá te ama. Si tu papá no te amara, pues váyase con quien quiera, haga lo que quiera. No, pero nuestros padres nos amaban y querían lo mejor para nosotros. Ahora nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y cuando ellos crezcan, han aprendido a través de su crianza de que los hijos que ellos tengan tienen que amarlos. Y como los van a amar, entonces lo mejor para ellos, en la medida de las capacidades. Entonces, Adán y Eva, bueno, el ser humano, se dejó presionar por otro y abandona realmente a quien de verdad lo amaba. En ninguna parte dice que el enemigo vino y les dijo, mire, yo a ustedes los amo, yo los amo muchísimo, los amo más de lo que el Señor, ese Señor que ustedes siguen, yo los amo más. No, Él no habló de eso. Él habló fue de soberbia. Ese fue el pecado, la soberbia. Porque a veces abandonamos la dirección de quien es nuestro verdadero amigo, el Señor, que nos enseña, que nos da demostraciones de amor. No es a Él a quien tenemos que seguir.
Hay un pasaje muy interesante que está en Lucas 10:40. Están en una reunión Marta y María. Entonces dice que Marta era preocupada por servir, por los platos, por la comida, porque el Señor estaba en la casa, por todos los quehaceres. Y viene donde el Señor le dice: Señor, ¿cómo le parece que, mire, mientras yo estoy lavando platos, sirviendo, María está sentada ahí a los pies suyos oyéndolo hablar? No, Señor, dígale que me ayude, dígale que me ayude. Y el Señor le dice: Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanosa? ¿Por qué estás turbada? María escogió lo mejor de todo lo que está pasando. María lo escogió, sentarse a escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella está escuchando, nadie se lo puede quitar. A veces nos enredamos en la vida en cosas que no debemos enredarnos y dejamos de escuchar al Señor. ¿Qué fue lo que Marta quiso hacer? Alejar a María del Señor. Por envidia. ¿Y por qué ella no hace lo mismo? Venga, siéntese. No, que no hay quien lave los platos. Bueno, alguien los lavará, pero vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo tengo aquí una porción de la palabra. Voy a leerla. Mateo 16:21. Bueno, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ya sé, sí, tratando de convencernos, así como Marta, tratando de convencer al Señor de que le llamara la atención a María. Y en este versículo, los discípulos, cuando el Señor les dice: mire, es que yo tengo un proyecto, que es un proyecto eterno, es un proyecto que viene desde el huerto del Edén. Bueno, estoy parafraseando. Yo he venido a dar mi vida en sacrificio por los pecados. ¿Y los apóstoles qué hicieron? No, Señor, pero ¿cómo se le ocurre que tú vas a morir ¿cómo que te vas a dejar matar por todos los seres? No, ¿cómo se le...? Ajá. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, no le hablaba a Pedro, le hablaba a quien lo estaba aconsejando en el oído: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Apártate. El Señor toma sus decisiones. Entonces los apóstoles, entre esos Pedros, trataron de convencer al Señor. No, Señor, no, ¿usted cómo se va a hacer? ¿Cómo que se va a entregar en sacrificio por todos los pecadores? Cuando no, los pecadores merecen el infierno. No, Señor. Él ha venido como dijéramos, para que nos reencontráramos otra vez, nuevamente, con el Dios creador, el Dios de la gloria. A eso fue que vino el Señor Jesús. Adán y Eva nos separaron de la presencia del Señor. El Señor Jesús vino con su sacrificio en la cruz del Calvario a que nosotros volviésemos nuevamente en amistad con el Señor. Y el Señor fue muy claro. Ustedes no han entendido a qué fue que yo vine. El Señor se lo dijo. Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Mire, nosotros tenemos que sincerarnos a nosotros mismos. Y eso es algo de cada uno. Eso no es de que mi papá, que es cristiano, mi mamá, o que el pastor. No. Hay decisiones que solamente las toma la persona en sí misma. Y el poder del Espíritu de Dios en nosotros, ese poder surge en nosotros cuando nosotros nos damos cuenta
de la profundidad que tiene el mal, el pecado. Porque antes de conocer al Señor, no, habían cosas que es normal, esto es normal. Para la sociedad decir mentiras es normal. Para la sociedad que el uno se lleve la esposa del otro, eso es normal para la sociedad. Cuando nosotros, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo Jesús, ahí nos damos cuenta de lo que realmente es el mal. Y el mal puede, díganme ustedes, que uno puede pensar qué tan grande era el pecado de Adán y Eva en el huerto. Si uno dijera, no, es que iban a robar, iban a matar, iban a adulterar o algo. No, un pecado de querer ser como Dios. Uno le habla así al mundo, el mundo dirá, pero ¿eso qué tiene? Eso no tiene nada de malo. No, nosotros nos damos cuenta de lo que es realmente el pecado cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Cuando nosotros ponemos la vida en las manos del Señor, nos damos cuenta, wow, el pecado no es un juego. Que es que un pecadito, que no, nada. Confiamos en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿saben ustedes que nos volvemos nosotros vencedores? Amén. Es que uno dice, wow, así como, no 1, ni 10, ni 20, millones de seres humanos a través de la historia del mundo, que han aceptado a Cristo como Señor de sus vidas, han cambiado no solamente su propia vida, sino la vida de muchos otros. Porque el Señor nos muestra, nos enseña lo que es la profundidad del pecado, lo que el pecado puede hacer en nuestra vida, lo que Satanás quiere hacer contigo, con todos y cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, somos vencedores. La palabra dice que somos más que vencedores. ¡Wow! Más que vencedores. Podemos vencer el mal. ¿El mal es poderoso? Sí, el mal es muy poderoso. Y por eso el mundo va como va. Pero si nuestra vida está puesta en las manos del Señor, está centrada en la palabra del Señor, nuestra vida, en el poder de Cristo Jesús, nosotros podemos sentir la presión del pecado, del mal, porque seguimos siendo seres humanos, no somos ángeles todavía. Podemos sentir la presión del pecado, pero no seremos derrotados por el pecado. Y uno no se da cuenta de lo que éramos antes, a lo que somos ahora, cómo el Señor nos ha ido transformando. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Había gente que robaba, que adulteraba, que mataba, que le quitaba, en fin. Y hoy en día uno los ve y son personas diferentes. Hombres que golpeaban a su esposa, que eran adúlteros, verlos ahora en su casa con su esposa, amando a su esposa, a sus hijos. Todo eso lo hace el Señor en nuestra vida. Y nosotros como seres humanos, mire, el ser humano tenía dominio allí en el huerto de él. El Señor les dijo, enseñoréate. O sea, les dio toda la creación. El hombre era el Señor de la creación, el gobernador de todo. Pero nosotros perdemos esa posición de gobernadores de nuestras vidas, de la vida de la casa, de la familia. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la voz de aquel que nos aparta del que nos ama con amor eterno. Eso es hasta una contradicción. Si Él es el que me da todo, Él es el que me suple, el Señor, el proveedor, el sanador, el enseñador. ¿Y yo por qué lo voy a dejar? El enemigo está ahí, pendiente, y cada día vendrá con más fuerza, pero cada día nos va a encontrar más poderosos, con mayor fuerza.
Dice el Señor en su palabra en Proverbios 8:34, bienaventurado, bendito, dichoso el hombre que está atento a mí, que está velando todos los días, guardando los postes de mis puertas, porque mis propósitos son propósitos de vida y producen el favor del Señor. El Salmo 77:13 dice, tu senda, oh Dios, es santa, el camino del Señor es santo, y no hay nadie que te supere a ti. Tú eres más grande, eres Dios, grande, fuerte y poderoso. Entonces, nuestros caminos, nuestra vida tienen que estar en ese sendero, en el frente, en la presencia del Señor, en el santuario del Señor. Pastor, ¿cuál santuario? Es que tú eres un santuario. Tú eres un templo vivo que camina, vas a muchos lugares, eres templo vivo, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio grande con imágenes, no. La iglesia somos nosotros. Tú eres iglesia, porque eres templo y templo vivo de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, vivir en el santuario, vivir en la presencia del Señor, es eso, el compañerismo con el Señor, en comunión permanente del Señor. Y cuando nosotros estamos en su presencia, Él es el centro de nuestro pensamiento, la mente de Dios empieza a revelarse a tu vida. En Él veremos la luz, dice el Salmo 36. En el Señor nosotros veremos la luz. Y déjeme decirle, no hay nada, absolutamente nada sobre la tierra que pueda suplir esa comunión que tenemos con el Señor. Amén. Es una experiencia, hay que vivirla. Y es una experiencia inigualable, extraordinaria, maravillosa. Y eso hace que nosotros como cristianos, como creyentes, a veces para el mundo parezcamos como locos, como raros. Esa gente es como rara. Pues de cierta manera, sí, somos raros. Somos extraños para el mundo porque no caminamos con lo que el mundo diga. Caminamos. Sí, eso dice la palabra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes de conocer al Señor éramos insensatos, oscuros, traicioneros, confusos, cambiantes. Santo Dios. El Señor nunca traicionó a Adán, fue Adán el que traicionó al Señor. El Señor nunca nos traiciona, somos nosotros los que lo traicionamos a Él. Y por el pecado de Adán, el Señor, nuestro Padre Celestial, Dios de la gloria, tuvo que pagar un costo infinitamente alto. Las consecuencias del pecado, las vino a pagar su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se imaginan? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el cielo se oscureció. El corazón del Padre, triste, acongojado. Pero era un sacrificio, el cordero, un cordero sin mancha, limpio de pecado, en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, cuando nosotros abrimos el corazón y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, a partir de ese momento, el Señor viene aquí a nosotros, a nuestra vida, a nuestro ser interior. No podemos seguir comportándonos como hijos de Adán y de Eva, ¿no? Obedecemos todo lo que el Señor en su palabra dice que debemos hacer. El Señor nuestro Dios, Él nos sigue amando, nos ama. Él ama al ser humano, ama al pecador,
Así como un padre ama a ese hijo tarambana, a ese hijo indisciplinado, desobediente, que de pronto anda con amistades, el papá lo amará siempre y sus padres lo amarán porque es el hijo. El Señor nos ama a nosotros y nos sigue amando. Hasta 1000 generaciones, dice en el libro de Éxodo. El Señor nos bendice y nos guarda. Además, el Señor nos quiere colocar en un lugar de excelencia, en el lugar que el ser humano perdió allí, en el huerto del Edén. El Señor quiere devolvernos todo eso. ¿Ah? Nos hace herederos, herederos. Somos herederos de todas las riquezas del Señor. Somos herederos. Y el Señor nos bendice hasta la 3ª y 4ª generación, dice. ¿Ah? El Salmo 105, el Salmo 100, versículo 5, tiene algo hermosísimo. Dice, porque el Señor es bueno y su amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Además, cuando nosotros abrimos el corazón y entregamos nuestra vida, el Señor nos regresa al lugar donde había puesto a Adán. Gobernadores. Nos vuelve otra vez al nivel de hijos. Y como hijos nos hace herederos. Romanos 8:17, miren lo que dice. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro Padre Celestial pagó un precio muy alto para que nosotros recuperáramos el estatus de hijos, como Adán y Eva allí en el huerto del Edén, hijos de Dios, criaturas de Dios, hechuras de Dios, con las manos de Dios. Toda la creación fue hecha por la voz de Dios. Hágase las lumbreras, hágase. Cuando vino al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, con sus propias manos. Somos hechuras, no somos descendientes de un mono, de un dinosaurio. Olvídense, somos hechuras de Dios. Ni somos tampoco polvo de las estrellas, que vinimos de otros planetas. Y volvemos en amistad con Dios. Y esa amistad con nuestro amado Señor nos garantiza a nosotros muchas cosas. Paz en nuestro ser interior. Y esa paz que nos ayuda, que nos guarda, que nos ayuda a caminar hacia adelante. Y la palabra lo dice, Job 22:21 dice, vuelve en paz con Dios, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Volvemos en amistad y por eso te vendrá bien. Mire, el ser humano, desde el huerto del Edén, como dijimos al principio, fue diseñado por Dios para gobernar. Nosotros fuimos diseñados por Dios para gobernar, para administrar todo lo que el Señor nos da. Nosotros administramos. Nos casamos, administramos una casa, administramos unos hijos, administramos un trabajo, un negocio. Somos administradores de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy el Señor nos está invitando a que nosotros recuperemos la posición que teníamos antes, que el ser humano ha perdido. Y que cuando el Señor te vea a ti, me vea a mí, nos vea a todos nosotros, quienes hemos abierto el corazón y lo hemos aceptado, el Señor pueda decir, ¿dónde está mi hijo? Está donde yo lo coloqué. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso, mi amado, mi amada, hoy lo más importante que pueda suceder en nuestra vida es recuperar la amistad con Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. De aquel que nos creó, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro compañero, Dios, que camina con nosotros. A muchos de ustedes
que no conocen del Señor. Yo les hago la misma pregunta que el Señor le hizo a Adán. Tú, ¿dónde estás? ¿En qué andas? El Señor requiere de tu presencia. Conoce del Señor. Abre tu corazón para Él. Y dile, Señor, yo quiero volver otra vez a estar en paz contigo, en amistad contigo. Si tú nunca has hecho una oración de entrega al Señor, con fe, creyendo, yo te invito a que la hagamos. Hagamos esa oración. Amado, amada, tú que me estás escuchando, que nunca has hecho esta oración de fe, hazla conmigo en este momento, ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: amado Señor, mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, hoy me presento delante de ti. Pongo mi vida en tus manos, mi ser interior, mi alma, mi espíritu, todo lo coloco en tus manos. Te pido, Dios, que me perdones por todo lo que haya hecho, que haya ido en contra de tu voluntad y de tu palabra. Perdóname, Señor, perdóname. Señor, abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y seas el gobernador de mi ser, de mi vida, de mis sueños, de mis anhelos, de mis esperanzas. Seas el gobernador en mi vida. Te entrego mi vida. Díselo, ay Señor, te entrego mi vida. Toma todo mi ser interior en tus manos, Señor. Y a partir de este momento, la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu, la sangre de Cristo me cubre y me protege de aquí en adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarme. Gracias, Señor, por aceptarme como tu hijo. A partir de este momento, caminaremos los dos hacia adelante con paso firme, paso de vencedores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Si tú hiciste esa oración de fe conmigo, déjame, yo quiero orar por ti. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo abro mi corazón y me presento delante de ti. Y lo hago, Señor, para clamar a ti por todos y cada uno de los que en este momento, Señor, han abierto su corazón para entregarlo a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque he vuelto, Señor, en amistad contigo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Cuando te vuelvan a hacer esa pregunta, ¿dónde estás? Tú vas a decir, en la presencia del Señor, porque caminamos con Él. Vamos a honrar a nuestro amado Señor Dios y Padre. Vamos a honrarlo. Vamos, y lo hacemos de una forma sencilla, que puede para muchos ser difícil, porque han puesto su corazón en el dinero, pero para nosotros es una bendición. El dinero, el tener cosas, son bendición de Dios. Y el Señor nos da la enseñanza para que las logremos, porque Él quiere que vivamos bien, que no nos falte nada. Hemos vuelto en amistad con el Señor. Adán y Eva rompieron la amistad con el Señor. Ellos no hicieron lo que nosotros hicimos. Vuelvo y repito, si ellos hubieran ido de rodillas delante del Señor, Padre, perdónanos. ¿Ustedes creen que Dios no los hubiera perdonado? Claro que sí, los hubiera perdonado. Y no hubiéramos pasado por todo lo que estamos pasando. Pero se disculparon, se creyeron santos. Yo no. Es Eva, la mujer que tú me diste. Le echamos siempre la culpa a otros de nuestros pecados. Por favor, qué bueno caminar en el Señor. Bueno, vamos a Hebreos 7. Dice que todavía no existía la ley del levirato. No existía,
porque Leví no había nacido. La palabra dice ahí en Hebreos 7 que Leví estaba en los lomos de Abraham. No había nacido Leví, o sea, no había todavía la ley levítica, la ley del diezmo para el pueblo de Israel. Pero Abraham venía de una batalla donde había recogido un botín muy grande y pasa por un lugar llamado Salem, y allí se encuentra con un sacerdote del quien no se tiene genealogía, dice la palabra, llamado Melquisedec. Y Abraham viene a la presencia de Melquisedec como sacerdote y lo honra, toma el 10% de todo lo que había recogido como botín de guerra y se lo entrega al sacerdote, para que el sacerdote fuese honrado como sacerdote y orara por él como una bendición de Dios para la vida de Abraham. Dice Hebreos 7, dice que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, salió al encuentro de Abraham cuando él regresaba de la guerra, de la batalla. Y sigue diciendo, dice que Abraham separó los diezmos, el 10% de todo lo que tenía consigo. Y dice que este sacerdote, sin registro de padre y madre en la genealogía, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdote, permanece eternamente. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que la ofrenda, el honrar a nuestro amado Señor Dios y Padre, eso es para siempre. Eso no es de que no, esto es del Antiguo Testamento. No, porque no había todavía la ley del diezmo y ya Abraham estaba honrando al sacerdote Melquisedec. Dice ahí, sigue diciendo la palabra Hebreos 7:4, dice, por tanto consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Porque los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, bueno, ellos tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron de los lomos de Abraham, vinieron mucho después, vino Leví. Entonces dice, por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso el menor era Abraham y el mayor era Melquisedec, sacerdote, rey de Salem. Dice, versículo 8 de Hebreos, aquí en esta tierra recibimos las ofrendas, los diezmos, hombres mortales, pero en ese momento cuando nosotros tomamos de lo que el Señor nos ha dado y lo colocamos como ofrenda para el sacerdote aquí, dice que allí se da testimonio de alguien que vive. ¿Y quién vive? Cristo Jesús. Miren ustedes el alcance que tiene esto. Y dice, y como algunos pudieran decir, aún Leví, que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham. Y Leví no había nacido, dice, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No había nacido Leví, pero Leví ya estaba siendo bendecido por los diezmos que le dio Abraham a Melquisedec. A causa de Abraham, todos fuimos bendecidos. Y de lo que el Señor nos da, tomamos una parte y la presentamos delante de Él. Gracias te damos, Dios de la gloria. Gracias, Señor amado, porque en tu amor y en tu perfecta misericordia, tú nos permites, Señor, trabajar, laborar, salir todos los días y enfrentar las situaciones. Y de todo lo recibido de tu mano, nosotros separamos una parte pequeña, solamente el diezmo, el 10% de lo que tú nos has dado, como una demostración de nuestro amor, una demostración, Señor, de que todo lo que tenemos viene de tu mano. Oh, Señor, gracias te damos y te pedimos que nos bendigas, Dios, bendigas mucho más aquel que abra su corazón, Señor, para bendecir tu obra, Señor, a ese bendícelo aún más, Señor, aún más, porque ha puesto
todo el fruto de su trabajo en tus manos, su corazón y su vida entregados a ti. Gracias te damos, Dios, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, bendecimos hoy a José, un joven, un muchacho, que uno diga, bueno, es que los que ofrendan y diezmos son los viejos. No, el joven también que ha entendido que donde trabaja hay bendición para él y que esa bendición él la extiende a la obra del Señor. Un joven, José, resuelve de todo lo ganado, de lo recibido, separar una parte para el Señor. Gracias, lo bendecimos hoy a ese joven y bendecimos sus padres, los bendecimos sus hermanos, a todos en la casa, por la fidelidad y por esa generosidad para con el Señor y su obra. Gracias, José, gracias. Dios te bendiga aún mucho más, y a todos aquellos que abren su corazón para dar la ofrenda, el diezmo a la obra del Señor, el Señor les bendiga aún mucho más, aquellos que bendicen la obra. Gracias te damos, Dios, por tu amor hacia todos y cada uno de nosotros. Hoy, Señor, bendecimos la semana que empieza hoy. Esta para nosotros va a ser una semana de bendición, porque empezamos la semana como debíamos hacerlo, buscando la bendición de la palabra del Señor para nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los que nos hemos reunido en este día. Bendícelos, Señor, a todos. Multiplica, Señor, su salario para que el obrero sea digno de su salario, Señor. El trabajo produce una remuneración, pero es gracias al Señor de la gloria, al Dios de los cielos. Yo los bendigo a todos con la bendición del Padre, los bendigo con la bendición del Hijo y los bendigo también con la bendición poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Mis amados, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes en nuestro devocional diario, de martes a viernes, 8 de la mañana. 8 de la mañana en Facebook, Pastor Jorge Lagos, 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Que el Señor les bendiga, que pasen un bonito día domingo con toda la casa, con la familia, con los hijos. Si es posible, salgan y tomen alimento por fuera y compartan en familia la bendición que el Señor nos está dando. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.